las habilidades que debes usar ya en Stumble Guys. Les voy a enseñar cuáles son las mejores habilidades para ganar partidas de modo competitivo, para que llegues a rango campeón, y para ganar partidas de los torneos y eventos, para que te ganes todas las recompensas del juego. Pero aparte de mostrar cuáles son las mejores, también te voy a decir cuáles son las peores habilidades que no te recomendaría usar, porque lo más seguro que tú estés usando una de las peores habilidades del videojuego. Así que vamos a darle. Estamos aquí en el juego y sí, ya sé lo que vas a decir. Rafa, ¿y tu cuenta? A ver, ¿qué pasó? Estoy usando una nueva cuenta porque lo que te voy a mostrar de las peores y mejores habilidades, me voy a enfocar en las habilidades que se consiguen con las llaves de habilidad. Que esta llave sirve para desbloquear estos emotes. El corazón lo puedo desbloquear por 50 llaves de habilidad, porque estas habilidades se puede conseguir entre comillas gratis, y esto lo hago para la gente que no tenga esto como yo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ya dicho esto, vamos a decir cuáles son las mejores y peores habilidades de Stumble Guys. Vamos a hablar de las peores habilidades, como son el Chop. Es una habilidad de una corta distancia y lo que hace es empujar para intentar eliminar al rival. Pero para mí esta habilidad no es tan buena porque solo empuja el rival, no lo golpea, sino lo empuja. Más chance tiene el rival para salvarse. Es decir, es uno de los puntos débiles de esta habilidad. En conclusión, no uses esta habilidad por nada. La segunda habilidad es el rayo. ¿Cómo? Y sí, yo sé que me vas a decir, Pero Rafa, el motor está muy roto y tú le pegas a alguien con el rayo y lo mandas a tomar por culo. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. sí, lo sé, está roto el rayo. Ahí te doy el punto. Y aparte, al pegar al rival, crea como un magnetismo. El rival le va a atraer a todos los rivales. No sé si me expliqué bien, pero bueno. Pero el rayo tiene su debilidad y es impreciso. Aunque estés apuntando a ese rival para lanzar el rayo, es difícil darle. Y de paso, tarda mucho en recargar. La habilidad de rayo es más suerte que habilidad. ¿Entendieron? No, bueno, sí. Creo que por esa razón no tengo amigos. Pobre cosita fea. Y la tercera habilidad es la bola de nieve. No hay mucho que decir de esta habilidad. Lo único bueno que si le pegas con la bola de nieve, lo vuelves lento al rival. Pero no sirve de mucho, y más si estamos jugando con rivales muy competitivos, así que mejor no lo uses. La cuarta habilidad es la espada. La espada golpea girando en círculo para golpear a más de un rival, pero no sirve de mucho porque no tiene la suficiente fuerza para lanzar fuera de la plataforma a los rivales, y además se queda mareado nuestros personajes y tarda unos segundos para movernos, así que esta habilidad deja mucho que desear. La quinta habilidad es la cuchara. Golpea solo a un rival, literalmente hace la función que la espada, aunque solo golpea a uno solo y no se marea. Así que prefiero que la cuchara no lo uses como habilidad, sino como un instrumento para comer alimentos. La sexta habilidad es la banana. Lanza una banana y hace resbalar para intentar eliminar al rival. Y eso está bien, pero la banana es muy fácil evitarla. Y el único mapa que podemos sacar provecho a esta habilidad es el mapa de Rush Hur. Y ahí es perfecto la banana. Pero si hablamos de cualquier mapa, es muy complicado eliminar al rival usando la banana. Es mejor no usarla si no es en el mapa de Rush Hur. La séptima habilidad es el maletín de Mr. Beast. Literalmente tiene el mismo rol de la banana. Y eso. Literalmente lo mismo. ¿Y ya? Bueno, ya hablamos de las peores habilidades, ahora vamos a hablar de las mejores habilidades. El puño. Lo que hace el puño es simplemente golpear a los enemigos y es una habilidad que sí o sí debe estar equipada. Pero le recomiendo no mejorar el puño al máximo.
¿Cómo que no? Pero antes de decir por qué no debes mejorar el puño al máximo, vamos a hablar de Neva. El Neva es una plataforma de compra y venta de videojuegos y no solo puedes comprar, sino también puedes hacer recargas para recargar gemas para Stumble Guys con las mejores ofertas con precios asequibles. Con eso te puede servir para comprar el pase para reclamar los puntos y las llaves de habilidades para mejorar y desbloquear habilidades. Aparte, Neva te ofrece estos métodos de pago y a cambio te da un porcentaje de cashback para que te lo gastes en otra compra de un videojuego o en otra recarga. Compra en Neva con el link que está abajo en la descripción del video. Ahora sí, el puño no lo mejores al máximo, porque el puño tiene un poder que se llama lanzamiento, que van a lanzar los oponentes, y eso está bien, pero no, tú le das un golpe y el rival sale lanzado, pero se puede salvar. La única forma de usar el puño sin que se salve es golpeando, pero para los lados, que no haya ninguna plataforma para no salvarse. Así que el puño te recomiendo usarlo, pero no lo mejores a nivel máximo. La segunda habilidad, la pieza de Tetris, también es fundamental para golpear a los rivales a una distancia media, y lo bueno de esta habilidad es que hay un porcentaje que se duplique, pero cada habilidad tiene su contra, y es que debes tener cuidado si tú estás cerca del rival o de una estructura al lanzar el ladrillo, pues la explosión de ese ladrillo te puede jugar en contra. Así que mantenga una distancia media antes de usar la habilidad. Tercera habilidad, escudo, que protege de todas las habilidades que te hagan, y con ese escudo podemos hacer varias cosas. Podemos usarlo para hacer pro tips y podemos empujar a cualquier rival con las ondas del escudo. Obviamente yo les recomiendo que lo use y lo mejores al máximo. La cuarta habilidad, invisibilidad. La función de esta habilidad es muy obvio, te hace invisible. Dime algo que no sepa, tonto. Y eso es bueno para que los rivales no te vean. También, aunque tú no lo notes, cuando tú te pones invisible, corremos más rápido. Así que te recomiendo que lo mejores al máximo. La quinta habilidad es la patada. ¿Cómo? Aunque tú no lo creas, la patada sigue siendo una buena habilidad. No es tan usada como era antes, pero sigue siendo una de las habilidades que te pueden servir para mapas de Blood Dash o mapas de carreras. La patada es de las menos usadas, pero sigue siendo una buena habilidad, así que te la recomiendo. La sexta habilidad, la pelota. La función de la pelota, tú puedes rebotar para saltar más alto para llegar a cualquier plataforma. Le recomiendo mejorarlo al máximo. Y por último, ahora sí viene lo chido, y es el corazón. Seamos sinceros, antes era de las habilidades con menos uso, pero ahora está rota porque puedes abrazar al rival sin que el rival te pegue durante la guerra, es decir, que el rival no puede hacer nada. El corazón es una buena habilidad, pero es una habilidad de doble filo, porque si intentas eliminar el rival, puedes que otros rivales aprovechen esa oportunidad y te eliminen a tu rival y a ti. Comenta cuál es la mejor habilidad para ti. Así que les recomiendo que vean este video de aquí. Me pasé Stumble Up en celular. Pasarse ese mapa en celular es muy complicado. Vayan a verlo, dale click, pulsen muchachos, dale click.